Hermanos amados, gracias a Dios por este tiempo de estudio que tenemos el día de hoy. Recuerden, si es que usted no ha visto los videos anteriores, regrese ya sea a la página de Facebook o en el canal de YouTube. Están todos los estudios por orden. Y si tiene alguna pregunta de por dónde empezar, por favor escríbame, mándeme un mensaje para poderle indicar. Aquellos hermanos que ya están en la iglesia ya saben y tienen el acceso también para poder hacer preguntas y juntarse o reunirse con otros hermanos que les puedan indicar, ¿sí? El propósito de la iglesia y de estos estudios es que sean herramientas para el discipulado de la iglesia. Mis amados hermanos, hoy llegamos al capítulo 17 del libro de los Hechos. Para aquellos de ustedes que tienen el estudio, estamos en la lección número 11. En la lección número 11 estudiamos el capítulo 17 y el capítulo 18 del libro de los Hechos. Entonces, hoy vamos a ver el capítulo 17 y la próxima semana estudiaremos el capítulo 18. En el capítulo 17 nosotros vemos a Pablo donde Dios le utiliza para comenzar la iglesia de Tesalónica, Dios le utiliza para comenzar la iglesia en Berea y Dios le utiliza para compartir el evangelio también en Atenas. ¿Sí? Vamos a llegar a este punto donde explicaremos más acerca de cómo era la filosofía, de cómo pensaban los atenienses, pero quisiera que entendamos aquí dónde estamos, ¿no? Dónde estamos en el proceso del estudio de Hechos. Fíjense conmigo en Hechos capítulo 1 y el versículo 8, donde nosotros tenemos como un bosquejo dado por el autor, el doctor Lucas, que hizo este tratado, como él le llama, o la explicación, estos datos históricos, y dice en el versículo 8 del capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este momento, en el capítulo de la 17 en adelante, estamos nosotros viendo cómo llega el evangelio hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces, en estos lugares pasan cosas diferentes de lo que pasaron al comienzo, ¿no? Donde estaban en Jerusalén, miles aceptaban al Señor Jesucristo, ¿no? Muchísimos que habían tenido un trasfondo del Antiguo Testamento, que inclusive gentiles que se los llama piadosos, que habían adoptado el judaísmo, aceptan al Señor Jesucristo. Pero ahora estamos en un área donde Pablo llega, donde no era conocido el Señor, o donde no había la presencia de sinagogas, o había muy pocos, ¿no? Entonces, ahí vemos esto, ¿no? Y cuando usted lea capítulo 17 y 18, hay lugares por los cuales Pablo pasa, pero no se queda. Tal vez se queda a dormir, pero no se empieza ahí una iglesia, ¿no? Como es el caso de donde sí se empieza una iglesia, que es en Tesalónica, en Berea, y yo pienso, por lo que hay hermanos o creyentes que salen de Atenas, que también hubo una iglesia ahí, ¿ya? Ahora vamos a leer el capítulo 17 y vamos a ir viendo poco a poco. Dice, pasando por Anfípolis, Apolonia llegaron a Tesalónica. Entonces aquí tenemos el ejemplo de lo que les acabo de decir. Anfípolis y Apolonia, ambos tenían como un día de camino, ¿no? Entonces un día se quedaron en Anfípolis, otro día en Apolonia y llegaron a Tesalónica al tercer día, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces 3 días de reposo posiblemente era por 3 semanas, aproximadamente un mes en el que estuvo con ellos. Y vemos el inicio de la iglesia
a los tesalonicenses. Cuando nosotros vemos la introducción a la primera carta a los tesalonicenses y vemos esto, vemos que el mensaje que fue dado por Pablo a estos hermanos por esos 3 días de reposo consecutivos fue muy claro, fue la base del Evangelio, y que reaccionaron bien y creyeron y estaban confiando en el Señor, dado las bases de haber confiado en Jesucristo como su Salvador personal. ¿Sí? Es importantísimo que nosotros veamos que sin haber nacido de nuevo no se puede entender la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo no se puede vivir la vida cristiana, porque es Él en nosotros que produce el querer como el hacer, como dice su palabra en Filipenses. Y también es Él el que nos muestra la necesidad de Dios, el que nos deja ver que es por gracia, y también nos capacita para hacer lo que Él quiere, ¿no? También algo más que el Espíritu Santo es que nos transforma, nos deja ver las cosas como Él las ve. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 y el versículo 18, cuando Pablo estaba orando por los efesios, él pide que Dios, por el Espíritu Santo, les abra los ojos del entendimiento, es decir, que puedan ver las cosas como Dios las ve. De eso habla la sabiduría. Vamos a llegar un poquito más adelante cuando lleguemos a Atenas en cuanto a la sabiduría que tenían los hombres, ¿sí? No era una sabiduría divina de Dios como él la ve. Pero aquí, por la obra del Espíritu Santo, Pablo, al exponer las Escrituras, al exponer el Evangelio, algunos de ellos creyeron. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Leímos el versículo 2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Ya? Qué tremendo que por la exposición del Evangelio, al creer, Dios por el Espíritu Santo les mostró su necesidad de Él, les enseñó que era necesario confiar en Cristo Jesús como su Salvador personal. Y muchos de ellos creyeron. Y dice aquí, mujeres nobles, no pocas, griegos piadosos en gran número. Recuerden lo que quería decir piadosos, que era que habían adoptado, habían aceptado el judaísmo, donde vemos de un solo Dios verdadero, un solo Dios todopoderoso, un Dios trino, donde vemos ahí un Dios que es espíritu y verdad. Entonces, cuando el Evangelio es presentado, creen en la obra del Señor Jesucristo, quien murió y resucitó de los muertos, porque la resurrección es prueba del perdón de Dios que aceptó por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, por esto asumimos que Pablo tuvo la oportunidad de compartir con estos hermanos, ¿no? Ahora, fíjense lo que pasa enseguida, ¿no? En nuestro libro, el folleto de estudio dice, aunque algunos en Tesalónica creyeron, la mayoría rechazaron el amor de Dios y planearon encarcelar a Pablo y Silas. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ver aquí en estos versículos en adelante, ¿no? Dice, entonces, los judíos que no creían, y este es el problema, ¿no? En la Biblia hay distinción entre dos tipos de hombres, los que creen y los que no creen. Los que creen en la palabra de Dios, los que confían en lo que Él dice, y aquellos que no, ¿sí?
sean estos judíos, sean estos gentiles, sean estos lo que sea, ¿ya? Y dice, entonces los judíos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón de los demás y de los demás, lo soltaron. Cuando habla aquí de fianza, lo que estaba hablando es que la acusación que ellos estaban dando contra ellos es que había alguien que quería derrocar al César y este era Jesús. Pero no era así, no era verdad. Ahora, estaban utilizando, y así es de sutil el diablo que toma parte de verdad, que Jesús es rey, sí, pero estaba diciendo que venía a derrocar al César, lo cual no es verdad, sí, y fácilmente utiliza a aquellos que no creen, sí, como en la Biblia nos enseña en en Juan 8:44 que los religiosos eran hijos del diablo porque hacían la voluntad de su padre, el diablo. Entonces, qué importante que sepamos eso, ya que estos ataques no vienen de Dios, sino vienen de una mente incrédula gobernada por los pensamientos satánicos del diablo. Y dice, Jesucristo les dijo a los fariseos, dice, vosotros sois, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Entonces ya sabemos por qué se dio esto. Ahora, la fianza era que Jasón con los otros hermanos se comprometían que ellos no iban a andar en rebelión contra el imperio, ¿sí? Y por eso salieron libres. Eso es muy importante, ¿no? Ahora, veamos lo que pasó, ¿no? Ven cómo Dios utiliza a la iglesia, y aquí esto vamos a ver, para cuidar de aquellos hermanos como Pablo y Silas que estaban compartiendo. Fíjense en el versículo 10. Quiero ahora que veamos en el versículo 10 lo que dice. Inmediatamente los hermanos, enviando de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Sí, son los hermanos que hubieran querido quedarse con Pablo y Silas por más tiempo para aprender del Señor, pero vieron la necesidad de que Dios les utilice y les cuide a estos hermanos para llevarlos a compartir el Evangelio en otras partes. Qué lindo que cuando la iglesia no está pensando en algo egocéntrico, cuida del pastor, cuida de aquellos hermanos que están compartiendo el Evangelio. Sí, y importantísimo esto, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, otra vez el mismo proceso que Pablo hacía, ¿no? Llegaba a la sinagoga, compartía el Evangelio, y de ahí de los que creían, porque tenían una base de las escrituras, les proclamaba el Evangelio. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿En qué tiene basado esto de la nobleza o más noble que los otros? Si la nobleza no está caracterizado por algo de sangre, como nosotros tenemos la idea hoy en día, sino la nobleza es en escudriñar las escrituras, en realmente aprender lo que Dios dice en su palabra y creerlo. Y dice aquí, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué tremendo. Y aquí nos pone a nosotros una responsabilidad personal
que la nobleza no está por el orgullo que la persona tiene, sino en cuanto a si es enseñable, es una persona que ama el aprender del Señor. Sí, más adelante en Atenas vamos a ver que estos amaban cualquier cosa, pero no la verdad. Sí, entonces dice aquí el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Los mismos de Tesalónica fueron hasta Berea para alborotar las multitudes. Otra vez, versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Sí, Atenas estaba a 250 kilómetros al sur. Y esto nosotros lo vemos aquí, ¿no? Yo estoy tomando algunos datos de este libro de Hechos de los Apóstoles de Donald Turner, quien hizo esta investigación y la cual yo pude revisar para poder compartir también con ustedes. Entonces, importante eso, ¿no? Y les doy aquí este dato donde encontramos esto. Dice, por lo tanto lo llevaron a la costa y algunos se embarcaron con él para Atenas, un viaje tal vez de 250 kilómetros hacia el sur. Así dejaron atrás a Macedonia para entrar a Grecia. Los hermanos lo acompañaron solo hasta el puerto. Recibieron un recado para que Silas y Timoteo lo siguieran con la mayor prontitud y regresaron a sus casas. Y ahora llegamos ya a lo que pasó en Atenas. ¿Ya? Entonces veamos en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a los ídolos. Sí. Qué tremendo esto, porque solamente una persona que ama al Señor ve que una ciudad entregada a los ídolos y le duele, le dice, qué dolor, qué ceguera, qué, qué, qué dolor ver a personas caminando en sentido a la muerte eterna, ¿ya? Pero eso lo hace alguien que conoce al Señor. Les leo lo que encontramos en el folleto de estudio, en el literal B. Mientras Pablo esperaba en Atenas que llegaran Silas y Timoteo, caminó en la ciudad y se emocionó al ver los templos, los ídolos, que la gente adoraba. Los atenienses adoraban y oraban a esos dioses que tenían orejas, pero no oían, oídos, pero no podían ver. Fíjense conmigo, poniendo una señal aquí en Hechos 17, en el Salmo 115 y los versículos 4 hasta el 8. Salmo 115 y los versículos 4 al 8. Dice lo siguiente. Tienen boca, mas no habla. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpa. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ya entiende usted por qué estaba tan preocupado Pablo, ¿ya? Veamos aquí de regreso en Hechos 17 y continuemos leyendo en el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Aquí tenemos dos filosofías opuestas. Los epicúreos, y quiero darles la definición del epicureísmo,
en este libro nos dice, muy cerca estaba el jardín de Zenón, que llegó a ser el centro del Epicúreo, el filósofo de la doctrina rival al estoicismo. El epicureísmo fue una filosofía de la vida que procuraba inculcar la satisfacción de la vida por medio de la indiferencia a todo lo serio. Les era prohibido el afán de la vida y solo se ocupaban en gozarse, disfrutando plenamente de los deseos personales. Hoy día hay esta filosofía que está inmersa en una falsa enseñanza dentro de la iglesia cristiana, donde habla acerca de mi vida la mejor hoy, ¿sí? Entonces, tiene que tener cuidado con cualquier persona que simplemente habla acerca de Dios, pero tiene una filosofía torcida en esto y no bíblica, ¿no? Básicamente es, lo quiero todo ahora porque no va a haber un mañana. Y esa es la idea de estos epicúreos, ¿no? No hay nada después de la muerte. Entonces todo lo vivo el día de hoy, ¿ya? Eso es lo que estaban diciendo. En realidad, estos se mofaban de la idolatría y del politeísmo sin ofrecer nada en su reemplazo. En realidad eran ateos, ¿ya? Decían que los dioses eran solo fantasmas, que el universo llegó a constituirse por el propio poder de la materia sin la acción de ningún creador. No creían en el alma, de modo que no aceptaban nada aparte de el placer corporal. Repudiaban toda responsabilidad moral a fin de tener libertad para entregarse a todo cuanto el cuerpo les pedía. Eran perversos. Sí, cualquier persona que tiene una filosofía de estas es una persona perversa, ¿ya? Sin embargo, Dios que nos hizo puso en el corazón del hombre la necesidad de Él que solamente Él puede llenar. Y es al conocerle a Él como nuestro Salvador personal, al conocerle como nuestra vida, ¿sí? Y por eso el discipulado en la iglesia, ¿no? Una persona que recién conoce al Señor todavía es carnal, todavía es niño en Cristo y su mentalidad posiblemente refleja mucho de este pensamiento. Pero a la medida que va creciendo espiritualmente por medio del estudio de la palabra, por medio del discipulado en la iglesia, su mente se va renovando para ver las cosas como Dios las ve, como dice Efesios capítulo 4 y los versículos 23 al 25, ¿no? Entonces, qué importante es el discipulado en la iglesia. Ahora, mis hermanos, la filosofía estoica tenía que ver con algo opuesto y dice que enseñaban una resistencia a los apetitos de la carne. Los unos por un lado, dele con todo en lo que le da la gana, ¿no? Estos, una resistencia, dice, su teología era panteísta. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia y Dios eran una misma cosa. Dios era el espíritu del universo y el universo era Dios. El alma y el cuerpo eran uno, que al morir era absorbido por el Dios universal. Por lo tanto, cada hombre en su esencia era también Dios. Y no debían hacer nada en contra de su propia razón. Esta consideración engendraba un desdén para el sentimiento humano y una disciplina propia, de modo que el estoico nunca mostraba ni alegría ni tristeza. No había para él tal cosa como el pecado y por lo tanto no quería pensar en la necesidad de un Salvador. Él mismo se gobernaba por su razón y repudiaba todo acerca del más allá. Al igual que los epicúreos, su filosofía engendraba un fuerte orgullo en el individuo, haciéndose casi invulnerable al mensaje del Evangelio que demanda como primer paso la humildad y la sumisión para llegar al arrepentimiento. Entonces quisiera que sigamos leyendo en nuestra Biblia lo que dice a continuación. Dice en el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía
viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que el predicador es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de aquí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, aquí ya llegamos a la explicación de Pablo del Evangelio, y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Y es ahí donde Pablo se mete, porque como ya dijimos, Dios puso en el corazón del hombre algo que solamente Él puede llenar. Y ese vacío que ellos tenían buscando adorar a lo que sea, Pablo les dice, ustedes están adorando al Dios que no le conocen, ¿sí? Al Dios no conocido. Al ver que adoráis pues sin conocerle, es a quien yo los anuncio. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay. Ven que el mensaje ya no es como él decía a sus padres, como a Abraham, a Jacob, ¿sí? Sino que aquí dice de manera más general, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es Dios el que da vida. Aquí está clarito. Él les dio vida a ustedes. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Está hablando de que todos somos descendientes de Adán y Eva, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque es Dios el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo que nosotros encontramos en Juan capítulo 16, que es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Es Él el que nos convence. Juan capítulo 16, del 7 hasta el 11. Ahora, fíjense esto, Pablo también dijo ahí que es un Dios no hecho no por manos, ¿sí? No es algo así, sino es espíritu. Y eso es muy importante, no está limitado a la materia, ya es espiritual. Y nos ha hecho para que Él, solamente Él pueda llenar la parte espiritual en nuestra vida, y es por conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal, a través de creer que somos pecadores, pero que Él pagó por nuestros pecados, murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día, y Dios da la resurrección como la prueba de que Él había aceptado el perdón de los pecados en Cristo Jesús, nuestro libertador. ¿Ya? Entonces, sigo leyendo en el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de los hombres. Imagínense Pablo en la cuna del arte, que era Atenas, ¿no? A nuestra ciudad, en la ciudad de Cuenca, donde nosotros vivimos, donde está la iglesia de IGB Cuenca, le llaman la Atenas del Ecuador, comparando esto a Atenas, por el arte, por la filosofía, por las universidades, por los desarrollos de la medicina, por todas estas cosas. Pero tenemos una semejanza muy parecida a estos que no creen en nada, ¿sí? Son religiosos, pero no creen en nada, ¿ya? Ahora, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, pasó por alto.
y mandó a su Hijo Jesucristo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y la palabra arrepentirse tiene que ver con cambio de manera de pensar, tener una mente diferente. Fíjense aquí, yo tengo un comentario de la Biblia de Scofield que dice arrepentirse. Es la traducción del verbo griego metanoeo, que significa tener otra mente, cambiar de mente, y se usa en el Nuevo Testamento para indicar un cambio de mente con respecto al pecado. ¿Sí? ¿Cuál era el cambio de mente que necesitaban? Para ellos era vivir en el placer, para los epicúreos, para los estoicos, refrenarse de todo. Entonces, cambio de mente respecto al pecado, cambio de mente respecto a Dios, cambio de mente respecto a uno mismo, que somos pecadores y estamos separados de Dios por el pecado, pero que Dios mandó a su Hijo Jesucristo. En el caso de los cristianos que han caído en pecado, este cambio de mente puede estar precedido por tristeza. Pero la tristeza por el pecado, aunque puede causar el arrepentimiento, no es arrepentimiento. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. El arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. ¿Sí? Entonces, sigamos leyendo lo que dice aquí. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí está la resurrección de Jesucristo. Dios dijo esto y va a poner a Jesucristo como juez de aquellos que creen y de los que no creen. ¿Sí? Entonces, es Dios el que nos juzga, pero para que eso pase, tienen que conocer a Jesucristo, tienen que conocer que Dios ya juzgó el pecado en su Hijo Jesucristo. Pero aquellos que en esta vida rechazan el amor del Señor, rechazan lo que Dios ya hizo por su Hijo, que juzgó el pecado ahí, serán juzgados después, en la venida de Jesucristo, después de la tribulación, cuando Cristo Jesús viene como Rey. ¿Ya? Entonces, verso 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiríamos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¡Qué tremendo! Poquitos, ¿no? Pero creyeron, y aquellos que rechazaron se burlaron, ¿sí? Lo mismo es hoy día. Entonces, la Biblia sí nos enseña que el todo del hombre es conocer a nuestro Dios, ¿sí? Y eso es lo importante. Los atenienses era conócete a ti mismo, pero el problema es que con una mente separada de Dios, en tinieblas, lo único que vas a encontrar es nada, es muerte, es tinieblas. Pero al conocer al Señor Jesucristo vemos la luz, vemos lo que Él dice. ¿Sí? Proverbios capítulo 1 y el versículo 7 nos dice el principio de la sabiduría, que es conocerle al Señor, que es conocer al Dios Todopoderoso. Proverbios, que es la encarnación de la sabiduría, que es Cristo, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que no sea eso así entre nosotros, hermanos. Saludos y nos vemos la próxima semana para estudiar el capítulo 18. Hasta luego.